¿Cómo le va? Bienvenida, bienvenido a Las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Lucy Farías y como cada semana me permito adelantarle la temática de nuestro programa. Regidurías de representación proporcional para independientes en San Pedro Garza García, esto en Nuevo León. Es a través de un recurso de reconsideración que esta Sala Superior conoce de la impugnación en contra de una sentencia de la Sala Regional Monterrey que a su vez había revocado la diversa del Tribunal Electoral local que, bueno, pues modificó la asignación de regidurías por representación proporcional en esa localidad. Estoy hablando de San Pedro Garza García, Nuevo León, para incluir las candidaturas independientes. Un tema muy importante, sin duda, en el que ya se pronunció la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para conocer ¿cómo lo hizo? Bueno, pues lo invito a que se quede con nosotros, ya que Pedro Lara Imalo recibe ya en el estudio, en esta ocasión, a Fernando Gesto Mansur, quien es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a María Fernanda Sánchez Rubio, quien es secretaria de estudio y cuenta de la ponencia la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa. Soy Lucy Farías y por favor, le pido, permanezca con nosotros. Les damos la más cordial bienvenida a Sentencias a Debate, su programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el recurso de reconsideración número 564 de este año, relativo a la impugnación de la integración del Ayuntamiento de San Pedro Garza García por el principio de representación proporcional. Y bueno, pues como es costumbre, bienvenidos. Fernando, Fernanda, muchísimas gracias por estar aquí. Fernanda, te voy a pedir que nos pongas en antecedentes, más o menos los precedentes de este asunto y cómo llega hasta esta Sala Superior. Claro que sí, Pedro. Pues mira, nos encontramos ante un asunto muy interesante que deriva de las reformas en las cuales se permitió la inclusión de los candidatos independientes para participar en los procesos electorales. En específico, nos encontramos en el municipio de San Pedro Garza García, en el cual el primer lugar de la elección de ayuntamientos lo ganó el Partido Acción Nacional y el segundo lugar fue ganado por una planilla de candidatos independientes. Esta planilla de candidatos independientes, pues en un inicio, cuando se hace la asignación de representación proporcional, como no venía contemplada expresamente en la ley electoral del Estado su inclusión en los lugares de representación proporcional, la Comisión Estatal Electoral los excluye. Y a pesar de que habían tenido mayor representación, y te estoy hablando de un 17% de la votación, que el PRI, que el Partido Humanista, que fueron los otros partidos que obtuvieron los terceros y cuarto lugar. Exactamente, digamos, ¿no? No se les permitió acceder a puestos de representación proporcional. Ellos impugnan ante el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. El Tribunal Local confirma la asignación que hace la Comisión Electoral, básicamente diciendo que pues no está previsto en la norma y que es una diferenciación pues razonable porque está enmarcada en la libertad configurativa del legislador y porque los partidos políticos son una fuerza de carácter permanente y las candidaturas independientes solamente participan en un proceso electoral determinado. Inconformes con esta resolución, impugnan ante la Sala Regional Monterrey. Y la Sala Regional Monterrey hace un ejercicio de constitucionalidad muy interesante y determina inaplicar las porciones normativas de la ley electoral que en su concepto no permitían que accedieran los candidatos independientes a puestos de representación proporcional. Les reconoce el derecho y con base en esto le otorga 2 regidurías a la planilla de candidatos independientes y queda una regiduría más con el PRI y una más con el Partido Humanista. Estamos hablando de 4 regidurías, digamos, las que estaban en juego, ¿no? Exactamente. Entonces, obviamente no quedan conformes aquellos a los que les quitaron sus regidurías e impugnan nuevamente en recurso de reconsideración ante esta Sala Superior. Cuando nosotros hacemos el análisis, vemos que compartimos el punto de vista de la Sala Regional Monterrey en el sentido de que no hay una diferenciación válida, posible,
que permita otorgarle regidurías de representación proporcional a los partidos políticos y no a las planillas de candidatos independientes. Sobre todo porque nos encontramos ante un ayuntamiento en el cual, en sentido estricto, tanto los candidatos independientes como los partidos políticos participan en las mismas condiciones. No hay requisitos adicionales como en el caso de los diputados, por ejemplo, que también llegamos a tener impugnaciones en ese sentido y no les concedimos el acceso a cargos de representación proporcional. Pero en este caso es exactamente igual. Registran una planilla, la planilla de mayoría relativa es la que eventualmente se toman los espacios para acceder a los cargos de representación proporcional. Representan a un cúmulo de población en específico, que es aquella población que les concede su voto, y no advertíamos como ninguna finalidad legítima para excluir a los candidatos independientes de estos cargos. Lo único que no se compartió, y fue la razón por la cual se modificó la sentencia de la Sala Regional, fue el método. Entonces, esta sentencia del recurso de reconsideración fue una sentencia de interpretación jurídica. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando tú haces un control de constitucionalidad, hay varios pasos, ¿no? Está la interpretación conforme, en sentido amplio, en sentido estricto, y finalmente el último paso es llegar a la inaplicación, exactamente, que pues es quitar del cúmulo legal de disposiciones que te aplican, esas que consideran que no son constitucionales, ¿no? Así es. Entonces, no coincidimos con la Sala Regional de tenerlas que quitar, sino que llegamos a la conclusión de que si hacíamos una interpretación de la normativa que fuera favorable a estos candidatos, no era necesario quitarlas de la normativa, no era necesario inaplicarlas, sino con la interpretación se podía llegar a la conclusión de que sí podían acceder a las candidaturas independientes. Correcto. Fernando, estamos en una situación que deviene de una reforma relativamente reciente, los artículos 35 y 116 de la Constitución, que fue precisamente la forma por dos vías, al final de cuentas, quitar primero el monopolio de la postulación a los partidos políticos y por el otro lado abrir con una garantía constitucional del derecho a ser votados la opción a los candidatos independientes. Lo primero que se me vino a la mente es ¿por qué hacer distinción cuando entiendo yo que la legitimidad alcanzada por la reforma constitucional en este caso y después las reformas legales consecuencia de ello, pues traían la idea como soporte de igualar precisamente las condiciones de participación de cualquier ciudadano, fuera a través de un partido político su postulación o no? Y creo que aquí estamos en un problema sobre todo de igualdad desde el punto de vista de la Constitución en cuanto al ejercicio de los derechos políticos, ¿no? Así es, Pedro. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, pues sí, la verdad es un tema muy interesante el que toca este recurso de reconsideración y sobre todo en este sentido en el que interpretó la Sala Superior esta interpretación conforme sobre el derecho a ser votado y el derecho a votar en sus dos vertientes. ¿Qué quiere decir? Efectivamente, la reforma constitucional de 2014, antes ya había un reconocimiento de las candidaturas independientes y es muy importante ver la motivación, la exposición de motivos que tenían los legisladores al establecer esta reforma y al establecer el derecho de las candidaturas independientes, candidaturas ciudadanas, para participar en igualdad de condiciones que los partidos políticos. Y aquí está la clave, porque efectivamente, como nos comentaba Fernanda, en la legislación de Nuevo León se establecen ciertos requisitos que necesitan las planillas de candidatos independientes para contender a ayuntamientos, que son equiparables a los requisitos que establece para las planillas de partidos políticos. Esto quiere decir que compiten en condiciones de igualdad. Y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, efectivamente, igual que interpretándolo conforme a tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho a votar y ser votado, no reconoce alguna distinción entre la calidad de los candidatos independientes y la calidad de los partidos políticos. Y aquí está la clave del, siento yo, del acierto de la Sala Superior del recurso de reconsideración, al considerar que no nada más se estaba haciendo una distinción en el derecho a ser votado de las candidaturas independientes. ¿Qué quiere decir?
Si yo candidato independiente, planilla de candidatos independientes, participo en las mismas circunstancias que tú, planilla de partidos políticos, ¿por qué no voy a tener yo derecho a ocupar un cargo de representación proporcional, una regiduría de cargo de representación proporcional, si los mismos candidatos, las mismas planillas que participaron en mayoría relativa, son los electos para el RP? Ahí está la cosa, ¿no? Ahí también la legislación de Nuevo León dice que los de mayoría relativa son los mismos para RP. Entonces, ¿por qué hacer una distinción? Y además que no está expresa, no está expresa la prohibición, y haciendo una interpretación sistemática y funcional de la legislación de Nuevo León a la luz de los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales, primero se concluye que no es posible que haya una discriminación, una distinción entre las candidaturas independientes y las planillas de partidos políticos, por lo que tienen derecho, se les reconoce a tener derecho a competir por la representación proporcional. Ahora, otra cosa interesante que hay que destacar es sobre el otro derecho que se estaba violentando, que es el derecho a votar de los ciudadanos. Así es. Y creo que este es un acierto de la Sala Superior al considerar que no nada más estaba violando el derecho de los candidatos independientes de la planilla, sino que también de los ciudadanos que fueron a votar por las candidaturas independientes. El 17%, me estaba comentando Fernanda, que no es una cosa menor. Claro. El 17% quiere decir que una gran parte de la ciudadanía en el municipio de San Pedro Garza García tenía como preferencia la planilla de candidatos independientes. Entonces, ¿por qué limitar el derecho al voto de estos ciudadanos? Es el 17% de ciudadanos que votaron por las candidaturas independientes, y no dejarlos que se vean representados en el municipio con sus regidores por representación proporcional de esas planillas. Creo que son dos puntos principales y que con la interpretación conforme se le dio armonización a la legislación de Nuevo León con la Constitución y con los tratados internacionales. Sí, efectivamente, coincido completamente con lo que nos comentas, Fernando, y sobre todo tenemos la vertiente finalmente de estos candidatos al hecho de ser votados, reconocer esa votación y darles el cargo que les corresponde según el porcentaje que hayan alcanzado, pero también el principio de representación proporcional, que precisamente lo que trata es de que nadie se quede sin tener un representante. Y aunque en estos casos estamos hablando de regidurías y no son aspectos exclusivamente de representación en el sentido legislativo, pues al final de cuentas es la voz de los ciudadanos que se pone en manos de los representantes para poder defender los intereses de cada uno de los grupos, por muy minoritarios que sean, ¿no? Porque el principio de representación proporcional entiendo que tiene, digamos, como aspectos generales a considerar es que nadie quede sin representación, ni siquiera sobre ni subrepresentado, que además tenemos esas cuestiones del famoso 8% para arriba y para abajo respecto de la votación real, que cada una de las fuerzas políticas o candidatos independientes, como ya se dijo también en esta sentencia que me parece brillante, tienen derecho a acceder a los cargos de elección popular en las mismas condiciones. ¿Qué es lo que nos dice, María Fernanda, el principio de representación proporcional, así grosso modo, para que nuestro público más o menos tenga una idea de en qué consisten, digamos, sus bases ideológicas? Claro que sí, Pedro. Pues mira, el principio de representación proporcional, así como lo establece Dieter Nolen, implica que estén representados en los órganos colegiados cada una de las, digamos, de las voces de los segmentos de la sociedad, exactamente. Entonces, estos se ha básicamente logrado a partir de un sistema mixto, que es el que tenemos en nuestro país, en el cual pues entran de mayoría relativa aquellas personas, aquellos candidatos que ganan, y aquellos segundos lugares, que también es una parte muy importante de la población, segundos, terceros lugares, cualquier fuerza política que tenga una representación entra por el principio de representación proporcional a estos órganos colegiados. Y ahorita que estaban hablando precisamente de esta planilla independiente, quería poner en contexto el 17% que obtuvieron, porque a lo mejor podrá sonar como poco, pero déjame decirte que creo que el 58% más o menos de la votación lo obtuvo el PAN. Entonces lo que quedaba de repartir, era poco realmente que repartir. Lo que quedaba de repartir era
pues poco, y de ese poco más, casi la mitad lo obtuvo esta planilla de candidatos independientes. Entonces, precisamente en atención a esto, para tener una representación fiel de cuáles son las fuerzas que participan y que las personas que votaron por esas personas tengan también voz y todo lo que ellos piensan, las reformas que quieren ver en su población, y sobre todo estamos hablando de ayuntamientos, ¿no? Sí, a nivel que es muy municipal. Uh representativo, es muy cercano. Entonces, pues me parece que esa es la cuestión más importante de la representación proporcional en los ayuntamientos, como lo estamos viendo o como lo vimos en esta sentencia. Sí, creo que has dicho algo que es fundamental, y es el hecho de que precisamente a nivel municipal estamos hablando de la forma de gobierno más cercana a los ciudadanos, y la que se presupone, por lo menos, o se presume así en términos muy generales, es la que recibe de forma directa las peticiones que la población puede formular a sus gobernantes para cubrir sus necesidades más acuciantes. Y ese nivel de gobierno precisamente es el que, digamos, la recibe de primera mano, ¿no? Más allá de lo que puedan hacerse a nivel local o a nivel federal, que ya quedan en instancias mucho más lejanas al ciudadano de a pie, común y corriente. Y de ahí se deriva más el principio de la autonomía municipal, ¿no? Es el reconocimiento, digamos, de la unidad política más pequeña, más íntima en el sentido de la convivencia política con la ciudadanía, y que por tanto es la primera respuesta a sus necesidades, ¿no? Entonces, y ese 17% es casi la quinta parte de la votación efectiva recibida, en este caso para integrar el Ayuntamiento de San Pedro Garza García. No es una cosa menor, y así fuera el 5%, tendría que tener cierto grado de representación en la medida en la que la votación lo permitiera, precisamente en el reparto de los cargos de elección popular. Sobre este tema de la cuestión de cómo se dirime en la sentencia, pues de alguna manera reforzando lo resuelto por la Sala Regional Monterrey, pero ajustando también la metodología para poder llegar a la conclusión, sobre todo porque, bueno, y eso ya lo adelantó María Fernanda, lo que hizo realmente la Sala Regional responsable fue la inaplicación de 4 artículos, si no me equivoco, Exactamente. de la ley electoral del Estado de Nuevo León, para, de alguna manera, justificar la decisión de asignar regidurías a esta planilla de candidatos independientes. Y sobre ese tema me gustaría que volviéramos en un momento, porque vamos a ir a un breve corte. Volvemos en un segundo. Gracias. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bueno, pues nuevamente con ustedes en este segundo segmento de Sentencia a Debate, y dejábamos en el tintero una cuestión que es fundamental en el desarrollo de la argumentación de esta sentencia, y tiene que ver con, digamos, la diferencia de criterios adoptados por la Sala Regional Monterrey, que es el órgano responsable, y cómo se reformuló, digamos, en la sentencia, aun cuando coincide precisamente en que se debe de asignar estos cargos en el Ayuntamiento de San Pedro Garza García. Decíamos, por la inaplicación de 4 artículos de la ley electoral local. Grosso modo, ¿qué es lo que dicen estos 4 artículos realmente? Porque me da la sensación de que no se trata de una prohibición expresa, sino más bien de la omisión de mencionar que también los candidatos independientes tienen ese derecho, ¿cierto? Exactamente. Lo que dicen los artículos es el 191, 271, 272 y 273 de la ley electoral. El primero habla sobre aquellos cargos a los que pueden acceder los candidatos independientes.
y solo habla de los de mayoría relativa. Así es. Y los otros artículos lo que hacen es establecer el procedimiento para que se asignen las regidurías de representación proporcional. Entonces, en ese sentido, dentro de este procedimiento hay dos cuestiones que, digamos, no contribuían a una interpretación directa de la inclusión de los candidatos independientes. La primera, que solo se refería a partidos políticos, y la segunda, que cuando se hablaba de restar la votación para hacer los pasos de la fórmula de porcentaje mínimo, cociente electoral y el resto mayor, te indicaba que para la votación válida necesitabas restar los votos de las candidaturas independientes. Entonces, esta cuestión, cuando se hacen las fórmulas de representación proporcional, digamos que toda la votación o todos los lugares, todos los espacios que tienes, tienen que tener un respaldo de votos. Claro, entonces, claro. si automáticamente restabas la votación de los candidatos independientes, pues modificabas la base de la votación y el costo, por nombrarlo de alguna manera, de cada uno de los cargos de representación proporcional que estaban establecidos. Entonces, esas eran las cuestiones de la legislación que se tenían que interpretar de alguna manera, pero en efecto, como lo mencionabas, no se trataba de una prohibición expresa, sino de algo que en una interpretación, digamos, literal de la norma, no te permitía otorgarles este derecho a los candidatos independientes. Y bueno, pues también hay que decirlo, ¿no? Me parece que muchas de las legislaciones que actualmente estamos previendo no actualizan estos supuestos, porque son supuestos que se van dando con la práctica. O sea, la propia realidad nos va rebasando en las cuestiones que estamos viendo, ¿no? O sea, simplemente pasó también hace poco con una sentencia de Jalisco, de representación proporcional de Jalisco, que entró un candidato independiente y movió todo el esquema de designación, ¿no? Por lo mismo, porque entonces esta persona que no tenía una representación propiamente digamos, en la fórmula, les vino a cambiar todo el esquema. Entonces creo que también necesitamos reconocer que la legislación se tiene que ir adaptando a las realidades que nos va ofreciendo la vida política de nuestro país, ¿no? Y en este caso fue lo que se intentó hacer. ¿Y por qué lo hicimos con ese cambio? Y creo que es importante decirlo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las legislaturas estatales son las encargadas de establecer los principios bajo los cuales se tiene que regir la representación proporcional. Esa libertad configurativa del legislador, ¿no? Exactamente. Entonces, simplemente los límites para la libertad configurativa del legislador son que respeten en términos generales las proporciones de 60 y 40 que se establecen en la Constitución y que estén, pues, ambos principios, ¿no? Entonces, ¿de qué forma se ha entendido? Que, bueno, si al legislador se le ocurre prohibir que entren los candidatos independientes, pues tú no puedes considerar eso inconstitucional. Ahora, ahí yo tengo una discrepancia, o sea, y creo que sí es importante considerarlo, sobre todo a la luz de los nuevos criterios que han salido, por ejemplo, con la acción de inconstitucionalidad de Tamaulipas, que salió un par de semanas atrás. Que fue un revés para muchos. Exactamente, que reiteran esto. Yo creo que una cuestión que es importante diferenciar es que la libertad configurativa del legislador está por un lado y el principio de igualdad y el derecho a ser votado está por el otro. Los estudios que hemos revisado de las acciones de inconstitucionalidad revisan el principio de representación proporcional a partir del sistema por sí mismo, o se hace revisándolo contra el artículo 116 constitucional. Que ahí también tenemos un claro ejemplo, perdón por la interrupción, un claro ejemplo de, digamos, de una distracción o de una dilación en los tiempos, porque precisamente, precisamente las reformas al artículo 116 se dieron con posterioridad al artículo 35, porque de nada servía que se abriera precisamente la posibilidad a los ciudadanos de contender si no se le quitaba el monopolio a los partidos políticos para la postulación. Y ahí hubo incluso discrepancias. Creo que estamos frente a un ejemplo muy similar. No hay una adecuación total de la legislación a los principios constitucionales, que son al final de cuentas aquello que se debe observar de manera más rigurosa por parte del legislador, por mucha libertad configurativa que tenga, ¿no?
Porque al final de cuentas el constituyente permanente es el único que puede determinar si se modifican esos principios en base a lo que declara la Constitución y no el ordinario, y mucho menos el ordinario local, ¿no? El que pertenece a las entidades federativas y los congresos locales hace finalmente el ejercicio de legislar para el ámbito del propio Estado de la República que corresponda su representación. Entonces creo que por un lado la omisión, por el otro lado la restricción indebida, pero aquí viene una cuestión interesantísima que es realmente si consideramos que ese grupo de 4 artículos son inconstitucionales o no. Y ahí es donde entra la interpretación, ¿no? Creo que en algún momento se adelantó precisamente esa especie como de instructivo que se tiene que aplicar por parte de cualquier órgano jurisdiccional, más tratándose de un órgano jurisdiccional constitucional, como es el caso de este tribunal, para poder llegar a la conclusión de que no se salva mediante interpretación alguna cuestión, por ejemplo, que atente contra un principio constitucional, como es el caso. Y yo creo que la interpretación es la clave, ¿no, Fernando? Exactamente. Bueno, creo que la interpretación conforme fue realmente la solución adecuada, porque la inaplicación de artículos por ser inconstitucionales creo que es el extremo, ¿no? Es el extremo al que hay que llegar, al que cuando ya no hay ninguna otra solución, ninguna otra interpretación que pueda estar conforme a la Constitución, entonces ahora sí inaplicamos estos artículos. ¿Y por qué es? Es precisamente por esta discusión que siempre ha habido sobre la legitimidad del juez, de hasta dónde puede llegar a interpretar una norma. ¿Qué quiere decir? Recordando clases de argumentación jurídica, recuerdo a esta teoría de Hans Kelsen del legislador negativo, viendo al juez como legislador negativo, que es que cuando el legislador va más allá de la Constitución, entonces está un juez que revisa la constitucionalidad de cualquier acto del legislador para que se respete el principio de supremacía constitucional. Ahora, creo que la función del juez es armonizar las leyes con la Constitución. No es nada más decir, esta ley es inconstitucional, entonces se va del ordenamiento, la inaplico para el caso concreto, en este caso la facultad de Tribunal Electoral que tiene para inaplicar, sino que es tratar de armonizar la legislación, ya sea federal, legislación local, con los principios constitucionales. Y es aquí cuando creo que hay que pasar distintas etapas para, si en algún momento llegamos a tener una interpretación que armonice la legislación local, en este caso la legislación de Nuevo León, con los principios constitucionales, entonces que se dé esa interpretación y que no lleguemos a la inaplicación por ser inconstitucionales. Y creo que hacen la sentencia de la Sala Superior hace muy bien esos pasos. Dice, hace un test de razonabilidad, un test de proporcionalidad, en decir, a ver, primero, ¿existe prohibición expresa? No hay prohibición expresa. Entonces, de una interpretación gramatical podría decir, no hay prohibición expresa, vamos a hacer una interpretación sistemática en decir, vamos a ver todo el enramado de la legislación de Nuevo León y ver en qué sentido hay una cierta prohibición no expresa para los candidatos independientes. Efectivamente, hay un artículo de la legislación de Nuevo León que dice de la representación proporcional que se tiene que restar la votación de los candidatos independientes en la votación válida. Entonces, ahí es donde se hace la interpretación y entonces se dice, a ver, no hay una prohibición expresa, vamos a hacer funcionar y armonizar la legislación de Nuevo León. Entonces, nada más vamos a decir que la votación válida será incluyendo a los candidatos independientes y con eso ya armonizamos la legislación y no hay necesidad de inaplicar. Y creo que es mucho más atinado hacer esta interpretación que inaplicar. ¿Por qué? Para que no haya esta discusión que todavía existe hoy en día en que los jueces no son los encargados de integrar la norma. Con una interpretación creo que se salva esta inaplicación y además que se llega al objetivo que era que las candidaturas independientes realmente tienen derecho a participar en la asignación de regidores por representación proporcional. Creo que esa es la clave. Lo de la libertad configurativa de la Suprema Corte de Justicia, creo que aquí no se contrapone contra el derecho de los ciudadanos y el derecho a ser votado, porque sí siempre luego hay que hacer un balance de a ver qué
cuál pesa más, pero en la sentencia se habla perfectamente que no hay una contraposición de la libertad configurativa en este caso, precisamente por la interpretación que le da la Sala Superior. Claro. Habrá que ver en otros casos, cuando la prohibición sea expresa, como en el caso de Quintana Roo, cómo se puede salvar ese derecho de los ciudadanos y de los candidatos independientes. Yo diría que más o menos de la misma manera. Yo pensaría que sí. Habría ¿no? que ver la norma para ver qué tanto la podemos interpretar, pero aquí hay una cuestión que es muy importante y es el hecho de qué es lo que la Sala Superior de este Tribunal Electoral ha considerado como concepto de votación válida emitida. Porque claro está que si al final de cuentas, por mucho que el legislador local quiera restar los votos de los candidatos independientes, el criterio que hemos sostenido nosotros es se restan los votos nulos y los de los candidatos no registrados. Y todo lo demás es votación válida emitida. Por lo tanto, el hecho de querer quitar, cuando además es un aspecto fundamental, creo que esto también es importante que lo conozca nuestro auditorio, estamos hablando de una misma planilla, claro, la que contiende por mayoría relativa, que contiende por representación proporcional. Entonces, ¿cómo puedes aceptar los efectos de la votación que reciben un grupo de personas, candidatos independientes en este caso, para efectos de la mayoría relativa, y los excluyes respecto de la representación proporcional? Es decir, pierde toda lógica, yendo incluso por un costado, digamos, de la interpretación constitucional de los principios tanto de protección del voto pasivo como del voto activo que mencionábamos al principio del programa, ¿no? Entonces, si se registran los mismos candidatos para mayoría relativa que para representación proporcional y estamos hablando de condiciones de equidad de participación en la contienda electoral idénticas para todos los actores y además modificamos precisamente la interpretación que podía haber tenido en mente el legislador local a la hora de hablar de la votación válida emitida, pues tenemos que llegar necesariamente a la conclusión de que condiciones de igualdad, protección del voto activo por parte de la ciudadanía que requiere de una representación en base precisamente al principio de representación proporcional, más la practicidad de poder interpretar, en este caso sin necesidad de llegar a la aplicación de la norma, pues bueno, tenemos esta maravillosa sentencia delante, ¿no? La cuestión es, ¿qué más dijo la Sala Regional responsable que nosotros pudimos haber adoptado o definitivamente no tomamos en cuenta o fuimos por otro derrotero jurídico, ¿no? No, creo que la sentencia de la Sala Regional Monterrey tiene muchos méritos, está muy bien hecha en el sentido de que reconoce cuáles son las finalidades de la representación proporcional y dice algo que es muy importante. Habla sobre la razonabilidad de las restricciones que pueda haber, lo cual se retoma en la sentencia de la Sala Superior. Hacemos un juicio de igualdad en el cual determinamos, para el auditorio, el juicio de igualdad es una técnica que se utiliza para poder determinar si una diferenciación normativa es constitucional o no. Entonces, es una técnica que ha utilizado la Corte y lo utilizan varios tribunales alrededor del mundo, sí. ¿no? Lo utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo utiliza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también. el Tribunal Europeo, el Tribunal Constitucional Alemán, la Corte de Estados Unidos. O sea, es una técnica bastante difundida. ¿Y de qué se trata? Uno, tienes que primero ver si esta diferenciación normativa, primero si la hay, ¿no? Si existe. Claro. Si estás ante dos sujetos que están en igualdad de condiciones y por alguna razón se les está tratando diferente. En este caso, la planilla de candidatos independientes y la planilla de partidos políticos. Posteriormente, ¿cuál es la diferenciación? En nuestro caso, el acceso a la representación proporcional. Ese es el término de comparación. Y entonces, a partir de esto, lo primero que te tienes que preguntar es, ¿esta diferenciación tiene una finalidad legítima? Y en la doctrina se ha entendido que las finalidades legítimas son aquellas que están expresamente establecidas en la Constitución, ¿no? Aquellos valores o aquellos principios que el constituyente permanente buscó respaldar o cuidar con las normas. Te voy a decir los pasos porque Sí, además es muy didáctico eso. Hasta ahí quedamos nosotros y ahorita te voy a explicar por qué. Pero ya una vez, si pasa una finalidad legítima, entonces ya revisas, haces un test de proporcionalidad, si es idónea la norma, si es necesaria y si es proporcional en sentido estricto, ¿no? Básicamente.
Aquí nosotros ¿en qué nos quedamos? Nosotros no advertimos que esta distinción tenga una finalidad constitucionalmente válida. ¿Por qué? Me parece que cuidar el sistema de representación por cuidarlo en sí mismo no puede ser una finalidad legítima, o cuidar el sistema de partidos políticos. ¿Por qué? Porque esto es un contrasentido. La finalidad de los partidos políticos es permitir que las personas accedan a la política, que tengan cuidado, que tengan voz, ¿no? Esa es la finalidad. Y cuando nos encontramos ante un sistema en el cual ya está desgastada la figura de los partidos políticos y surgen las candidaturas independientes como una posibilidad de otorgar otra opción a los ciudadanos, pero no solamente eso, sino esta opción al hacerse presente obliga a los propios partidos políticos a presentar nuevas propuestas, a volver a encantar a la gente que vota por ellos. Entonces, no se advierte una razón para dividirlos, sobre todo cuando estamos en el entendido de que son iguales. Entonces, yo entiendo, por ejemplo, que la Corte haya hablado de la libertad configurativa del legislador para la representación proporcional, pero creo que esto se tiene que ver en un sentido abstracto, ¿no? De la norma. No es una carta blanca para el legislador. Exactamente, porque entonces, ¿qué podemos pensar? Que pueden poner insensateces en la norma y libertad configurativa del legislador. Pues creo que no. O sea, finalmente se limita y se ha limitado en otros ámbitos. De hecho, en la sentencia se utiliza la ratio decidendi de una sentencia muy importante de la Corte, que es la del matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque en esa sentencia se dijo que la libertad configurativa del legislador estaba limitada por el principio de igualdad y de no discriminación, que son de aplicación transversal. Sí, y que en este caso la podemos aplicar perfectamente en materia político-electoral. Exactamente. Sí, bueno, si nos permiten, vamos a ir a nuestro segundo corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió, previo a la jornada electoral, importantes resoluciones para dar solidez a la figura de candidaturas independientes. Con dichos criterios, se garantizó su participación en condiciones de equidad para el proceso electoral 2014-2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bueno, pues ya estamos en la recta final de este programa y me gustaría que ambos pues hablaran un poco, sobre todo a nuestro público, sobre la importancia de las candidaturas independientes en cuanto a el espíritu constitucional que las anima, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con las bases mismas de la democracia, que tienen que ver con la igualdad de los derechos, el ejercicio de los derechos políticos. En fin, es una cuestión compleja, pero fundamental de entender para cualquiera que al final de cuentas crea que la democracia pues es la mejor de las peores formas de gobierno, ¿no? Fernanda, por favor. Pues mira, como te mencionaba, creo que las candidaturas independientes vienen a refrescar el sistema político mexicano. O sea, creo que a partir de esta elección en la cual ya hubo ejemplos claros y fuertes de candidatos independientes que ganaron, hay como una nueva confianza por parte de la ciudadanía. Y un desengaño de los partidos también. Sí, también. O sea, creo que ha sido fuerte, digo. Además, en el caso de Nuevo León fue muy claro, o sea, porque no solamente ganó el gobernador, la gubernatura, un candidato independiente, sino también varios municipios. El municipio de García lo ganó un candidato independiente. Varias planillas, gracias a este criterio, ingresaron como regidores de representación proporcional. Es el caso de San Pedro, el caso de Santa Catarina, Apodaca, me parece que también. San Nicolás. Entonces estamos hablando de ya una figura que es realidad y que se le está dando operatividad, y que creo que el gran aporte del Tribunal Electoral ha sido propiciar este suelo parejo para las candidaturas independientes. El primer asunto que se ventiló en este tribunal, o la primera problemática, fue la del financiamiento público, porque pues si bien está establecido que
tiene que prevalecer financiamiento público sobre el financiamiento privado, pues te encontrabas ante una diferencia muy, muy grande entre el financiamiento público que podía tener un partido político, incluso el más chico que tú quieras, el que tenga menor financiamiento, contra una candidatura independiente. Entonces, la diferencia era abismal. Entonces, ¿qué fue lo que se determinó aquí? Que con el financiamiento privado se podía compensar esa diferencia siempre y cuando no se rebasara el tope de gastos de campaña. Y que no fuera mayor el financiamiento privado al público. Exactamente. Entonces, ya con eso emparejamos un primer suelo, ¿no? Y el segundo suelo que se empareja es precisamente en el acceso a cargos. Ya no es necesario que haga la asignación directamente a la comisión, sino que se estudia y se ve que tienen las mismas condiciones de igualdad. Lo quiero acotar mucho a ayuntamientos porque sí me parece que puede haber un desencanto con respecto a los cargos en los congresos. Pero es que estos tienen una lógica diferente. Y yo tengo fe, y perdón que lo declare de manera tan abierta y desfachatada, pero yo tengo fe en que también al legislador local le va a alcanzar el juicio final, ¿no? La verdad es que lo espero, porque yo creo que es una figura importante y sobre todo me parece que hacían muchas diferencias respecto del candidato a gobernador de Nuevo León, en el sentido de que no era un candidato independiente porque tenía nexos con el partido. Tenía nexos con el partido. Pero yo creo que sí era independiente, y sí era independiente por lo siguiente. Con independencia de cuál es su ideología, lanzarte como candidato independiente implica que no tienes ni la estructura ni el dinero de un partido político para apoyar tu campaña. Entonces, todo depende de ti. Y además, ¿qué implica? Que una vez que termina la elección y accedes o no al cargo, ya no tienes una estructura que mantener. Así es, y los compromisos intrapartidistas, claro, que bueno, cualquiera que hable de la realpolitik en este país tiene que tener eso como un elemento fáctico absolutamente imprescindible, ¿no? Fernando. Bueno, pues creo que fue un acierto del legislador el incluir las candidaturas independientes ya en la Constitución, a nivel constitucional. Era una necesidad, era una solicitud que ya venía desde mucho tiempo atrás de la ciudadanía. Incluso a nivel internacional había mucha presión. Ya llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso Castañeda, en fin, ya tenía mucho tiempo. Entonces creo que realmente fue un acierto que tardó, que no fue sencillo. ¿Por qué? Porque el sistema de partidos políticos en México tuvo una razón, ¿no? Tuvo una razón cuando se instauró. Fue una razón para consolidar un sistema democrático en nuestro país, pero que después se fue viciando. Entonces la realidad fue cambiando. Sí necesitábamos un sistema de partidos fuerte para que realmente se consolidara un sistema democrático en México, un sistema democrático electoral que, ojo, la democracia no nada más es en sentido electoral, sino, como dice nuestra Constitución en el artículo 3, es un sistema de vida fundado en los principios de democracia. Entonces, la necesidad, la realidad social fue cambiando. Y si nos damos cuenta, ha habido encuestas últimamente, les vamos al Latino Barómetro, que coloca a México como uno de los países con mayor desencanto en su sistema democrático. ¿Y por qué es esto? Por el hartazgo al sistema de partidos políticos. Y es por ello que se necesitan estas iniciativas de la ciudadanía para que otra vez la ciudadanía crea en su sistema democrático. Porque sí, tenemos elecciones libres y auténticas, el Tribunal Electoral se ha encargado de que se hagan respetar los principios de certeza, de equidad, de igualdad en la contienda electoral, pero lo que no tenemos es una ciudadanía comprometida con nuestro sistema. Y es aquí donde las candidaturas independientes creo que pueden tener un papel fundamental en la construcción de ciudadanía. Tenemos ya el plano legislativo, ya está el reconocimiento normativo de las candidaturas independientes. El plano de operar las candidaturas independientes ya está siendo interpretado tanto por los organismos administrativos por el INE, como por las OPLES, y al que está dotando de eficacia es, en este caso, el Tribunal Electoral, como vemos en este asunto. Pero creo que falta un ingrediente que es donde tienen que ir encaminados los esfuerzos, tanto institucionales como de los partidos políticos, que es construcción de ciudadanía, que los ciudadanos se sientan empoderados, sientan que realmente pueden tener una injerencia en las decisiones fundamentales de este país
Y es aquí donde las candidaturas independientes son la vía, la forma para que estos ciudadanos puedan llegar a ser representados. Si no se sienten representados por ningún partido político, ok, tienes el derecho, tú como ciudadano, de poder participar en igualdad de circunstancias que los partidos políticos. El piso que está construyendo el Tribunal Electoral creo que es un piso fundamental y ahora es momento de que la ciudadanía crea en estas candidaturas independientes. Para mí considero un error de tanto de técnica jurídica como de que puede tener una afectación realmente al espíritu de la ley, que es los candados que están poniendo los estados y que los está validando la Corte como la libertad configurativa. Vamos a ver qué pasa con este tema que todavía sigue en discusión, pero creo que hoy estamos en una realidad distinta a la que estábamos hace unos años. Necesitamos tener figuras de participación ciudadana. Aun cuando ya existían candidaturas independientes en nuestro país, hasta, si no me equivoco, no sé exactamente las fechas, pero hasta mediados del siglo pasado, del siglo XX, que parece muy cercano, pero ya está alejándose rápidamente, que ya existían esas candidaturas independientes y bueno, al final de cuentas fueron eliminadas de la legislación tanto constitucional como local. Y yo creo que es el miedo precisamente de los partidos políticos a la competencia en condiciones que no son favorables a esa sistematización en la que pues, ellos pudieron apropiarse de la política de nuestro país, ¿no? Es muy fácil la fórmula, a mi entender, que es el hecho de saber que la democracia está basada sobre todo en los intereses y en la voluntad de ciudadanos, personas independientes con derechos que en conjunto ejercidos hacen precisamente que el Estado funcione y que sea la búsqueda del bienestar general. Exacto. Que es la razón misma de existencia del propio Estado, ¿no? Entonces, si no perdemos de vista precisamente los principios, como dicen los gringos, back to the basics, y vemos que efectivamente la cuestión de la democracia está sustentada en la suma de las voluntades individuales, de las necesidades, de los deseos, políticamente hablando, de cada una de las personas que tienen reconocidos derechos cívico-políticos en este país, entonces no veo por qué no, precisamente la legislación tenga que desarrollar esos principios generales, que además creo que están bastante claros en la Constitución Federal, para hacer efectiva la labor de participación en el gobierno que tiene pues, cualquier ciudadano, ¿no? Entonces esa cuestión creo que es muy importante. La crisis de los partidos políticos, que es una cuestión que hemos obviado mucho y que se han hecho muchos estudios, pero seguimos sin entender realmente, creo yo, que la fórmula es precisamente, por un lado, reforzar la competencia política. Creo que los candidatos independientes hacen eso porque están forzando a los partidos políticos a presentar propuestas más coherentes, más efectivas, más acordes con las verdaderas necesidades de la gente. Por otro lado, atajan la corrupción rampante que se ha abierto en este país, que es el enemigo número uno a batir. Estamos hablando del 10% del Producto Interno Bruto se pierde por cuestiones de corrupción. O sea, el 10% de todo lo que se produce en el país se convierte en el famoso diezmo de hace unos cuantos años, porque al final de cuentas es eso, de unas formas u otras. Tenemos que cambiar realmente el rumbo de nuestro país. Y la democracia son una serie de directrices que finalmente obedecen precisamente a ese interés general, sin dejar a nadie fuera. Aquí entramos todos, los que tengan buenas y malas ideas, los más tolerantes, los menos tolerantes, los que tengan una preferencia, los que tengan otra, porque precisamente la integración de todas esas diferencias es en la que se enriquece la democracia y es en la que se conforma un país, además tan plural como es el nuestro, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante una sentencia que efectivamente está dando mucha certeza de cómo se tienen que tomar las cosas ya ahorita a nivel municipal. Yo aviso y advierto que será en algún momento a nivel local. Ojalá no me equivoque, pero bueno. Ya por último, María Fernanda, los efectos de estas sentencias. ¿Puedes contar un poquillo qué es lo que implica ya en la práctica jurídica? Bueno, lo que implicó esta sentencia fue que las primeras 2 regidoras que estaban postuladas en la planilla de candidatos independientes accedieran al cargo en el Ayuntamiento de San Pedro. Y además teníamos mujeres, eso también es otra cuestión importante y que vamos a si nos haces el favor de comentarlo a nuestra audiencia, de manera muy general el tema de género que quedó al final de cuentas en el tintero, ¿no? Sí, es otra parte de la sentencia. ¿Por qué? Porque a partir de este año se intentó que
todos los órganos estuvieran conformados de forma paritaria, ¿no? Tenemos un principio de paridad de género que permeó en varias legislaciones. La particularidad de Nuevo León fue una resistencia para implementarlo, pero la Comisión Estatal Electoral, en reconocimiento a su obligación de implementar estas reglas, lo que hizo fue establecer un acuerdo en el cual indicaba cuáles se iban a ser los criterios que iba a aplicar al momento de hacer las asignaciones. Y pues te lo puedo resumir básicamente en lo siguiente. Les estableció, si tú me registras tu planilla de forma paritaria, ¿esto qué quiere decir? La mitad de hombres, la mitad de mujeres, y que estén alternados, yo voy a respetar tu planilla y voy a respetar el orden de prelación que pongas. Si no lo haces así... Estamos ante otra libertad de configuración, ¿no? En este caso, sí. Si no lo haces así, yo tengo la facultad para revisarla y entonces voy a tomar el último regidor, el género que corresponda, y voy a intercalar, sin importar si está en el primer lugar de tu lista, claro, o en el segundo, o en el quinto, o en el que sea. Entonces, esas fueron las reglas que estableció la comisión. Aquí, bueno, hubo una disyuntiva y era en el sentido de que el resultado final del Ayuntamiento de San Pedro fue paritario. Pero fue paritario por suerte. Sí, no porque la técnica haya sido la correcta. No fue porque hayan presentado la planilla de forma paritaria. ¿Y a qué me refiero con la forma paritaria? Que hubiera una presidente municipal, había 2 síndicos, que uno fuera hombre, que otro fuera mujer, y los regidores, que la mitad fueran hombres y la mitad fueran mujeres. ¿Y por qué lo digo así? Porque tuvimos otro caso, el de Linares, en los cuales el resultado era paritario, pero ahí sí hubo la modificación. ¿Y por qué hubo la modificación? Precisamente en reconocimiento a un criterio que sacó la Corte de que la planilla tenía que verse así, por segmentos, no en su conjunto. Claro. Entonces, en atención a eso, pues este fue el criterio que se iba a buscar. La mayoría de los integrantes de la Sala Superior determinó confirmar este resultado de la aplicación, pero una cuestión curiosa, poco común, la magistrada Alanis, que era la ponente, determinó hacer un voto particular. Precisamente para atender a esta cuestión de género, con la cual no había, digamos, la misma opinión con el resto de la integración de la Sala Superior. Exactamente, y la hizo en el sentido de que para ella la alternancia es una regla que tiene que estar siempre en la postulación de las planillas, porque no hacerlo de esa manera, en su concepto, provoca determinada desigualdad. ¿En qué sentido? Si un partido cumplió paritariamente y otro no, y ambos ingresan, necesariamente se va a modificar porque uno de ellos no cumplió. Claro. Entonces, carga con el peso de este incumplimiento otro partido político. Entonces, para ella hay un sentido de falta de igualdad. Entonces, creo que la visión además fue muy pragmática por parte de la magistrada Alanis. Ya lo mencionó Fernando, ¿no? ¿Cuál era el término que utilizaste exactamente? Por eficacia procesal. Eficacia procesal, efectivamente, ¿no? Que hizo un voto particular sobre un proyecto de su ponencia. Así es. Que creo que yo coincido con el voto particular de la magistrada Alanis y por lo tanto con la minoría de los magistrados, porque efectivamente lo que tiene que hacer un tribunal, y las reglas están para que doten de certeza. Y si vamos a ir caso por caso, entonces no vamos a saber si el fin justifica los medios. Efectivamente, lo que se está buscando es que haya órganos paritarios, pero precisamente la alternancia, el principio de alternancia que está también instituido en la Constitución Federal, lo que está buscando es que haya esta paridad. Entonces, si estamos yendo caso por caso para ver si se cumplió o no con las reglas, creo que ahí estamos jugando un poquito con la certeza que debe de dar la ley y los tribunales electorales, los tribunales judiciales y más que nada un tribunal constitucional como es el Tribunal Electoral. Entonces, en mi caso creo que
me voy con el voto particular de la magistrada Lanís y que se unió al magistrado Galván, en el sentido que la alternancia siempre se debe de procurar y se debe de seguir en las planillas de ayuntamientos, no importando el resultado final, porque entonces al rato, si no se da ese resultado paritario, entonces sí vamos a aplicar la fórmula de alternancia o no. Así es, efectivamente. Sí, la certeza que está dando, y yo coincido también con ustedes dos, creo que fue muy bien salvado. Es una cuestión, digamos, sui generis, pero muy bien el resultado por parte de esta sentencia. Pues no me resta más que agradecerles su presencia en este programa y agradecerles sobre todo a usted que nos acompaña del otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias y lo esperamos en la próxima emisión de Sentencias a Debate. Hasta pronto.